en este caso, mediante un proceso penal, si se demuestra que existió alguna de las falsedades, sea ello por material, puede solicitar provisionalmente, se paralice la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva esta situación. Esto nos dice el artículo 402 del Código Procesal Civil. Sin embargo, yo les dije que de acuerdo al 1289 ya había esa determinación, es decir, no es algo nuevo, ya estaba en el Código Civil, ¿sí? Y prueba de ello es que ya existía inclusive jurisprudencia con relación a eso, y es la sentencia constitucional que les he facilitado, en el sentido de el caso, como les decía, el caso donde una persona ha sido por la vía ejecutiva o coactiva civil ejecutada por una obligación, pero esta persona inició un proceso penal para demostrar la falsedad de ese documento. Y bueno, planteó mediante, con esta prueba, un incidente en el que acusaba de falso el documento base de la acción coactiva civil. Y en primera instancia el juez lo rechaza con el típico argumento de que, bueno, estamos en ejecución de sentencia y esta no se suspende ni por ningún acto, etcétera, etcétera. Pero al apelar, el demandado logra que el sala, ¿sí?, se revoque la decisión del juez y precisamente ordene la suspensión de la ejecución hasta que se determine la existencia o no de la falsedad. Ya que había el proceso penal instaurado. El acreedor, creyéndose vulnerado en sus derechos, plantea la acción constitucional, en este caso de amparo, solicitando al tribunal que revoque, es decir, quede sin efecto la decisión asumida por los vocales y que se continúe con la ejecución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional hace un análisis, no de este artículo, porque estamos hablando de una sentencia del 2010, ¿verdad? No estaba en vigencia el Código Procesal Civil, pero sí hace un análisis del 1289, ¿sí? Y haciendo el análisis del 1289 dice, no, eso es un derecho que tiene el demandado de pedir provisionalmente la suspensión de la ejecución, ¿sí?, de toda medida cautelar y en sí del proceso, cuando se demuestre la existencia de una falsedad en el documento base de la acción. Y razón en ese sentido, y le daba razón a los vocales que dispusieron precisamente la suspensión del proceso. Y rechaza la acción constitucional. ¿Sí? Le rechaza al acreedor la acción constitucional. Entonces, eso nos demuestra que una medida provisional, ¿sí?, como les explicaba ayer, una medida provisional es como una especie de adelantamiento a un determinado criterio. Cuando se cree que se está vulnerando o se está cometiendo un daño en ese momento. Obviamente las del demandante son más, porque al fin y al cabo para el demandado solo se le considera esta única. Pero esta única es fundamental, ¿sí?, que nos permite entender que si hay esa falsedad y se está demostrando y se tiene la prueba para acreditar esa falsedad, esta puede ser utilizada. No necesitamos una sentencia, un proceso ya concluido donde se haya pronunciado una sentencia donde se determine la falsedad del documento, ¿sí?, en materia penal. Pero suficiente que exista un proceso ya instaurado y avanzado hasta cierta etapa para que se pueda instaurar ese incidente en la vía civil y pueda paralizarse el proceso. Entonces, básicamente, esa es una suspensión provisional y una medida provisional que beneficia al demandado. Ahora, esta sentencia es muy interesante, muy importante, porque es prácticamente en materia constitucional la única que habla de este tema. De ninguna otra todavía se anima a hablar, pero es un precedente muy importante. Ahora bien, en cuanto a lo que regula el artículo 402 del Código Procesal Civil
con el 1289.2 del Código Civil, ¿qué diferencias sustanciales ustedes han encontrado? ¿O no hay diferencia? ¿O es lo mismo entre uno y otro? No se hizo la diferencia entre el 400 y el 1289, no Sí. con el 402. Por eso, el 402 y 1289.2, que es básicamente lo que habla lo mismo, ¿verdad? Por eso, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué diferencias sustanciales han encontrado? ¿O similitudes? Una similitud sería que ambos hablan del mismo sentido de la suspensión provisional y de la sentencia, ¿verdad? Ese es el objetivo de ambas normativas, ¿verdad? Esa puede ser la similitud. Pero ¿qué diferencias encontramos? El procedimiento nos permite implementar como una excepción o ponerla, pero en el Código Civil, aparte de la excepción, también sirve de reconocimiento. ¿Ya? ¿Qué más? No, otra diferencia sobre si en el uno habla, por ejemplo, por la vía criminal, en el otro hablamos, o sea, por la materia penal, o sea, no hay, o sea, estamos hablando lo mismo. Bueno, Vía criminal. creo que la terminología es lo que cambia, pero se entiende que en realidad no hay vía criminal, es vía penal. En 1289 se habla lo mismo de la vía criminal. Criminal, se podría entender que es la vía penal, ¿no? Podría entender que es. Es como dice, autoridad judicial y juez, es lo mismo. O sea, se entiende lo mismo, pero con distintas palabras. Terminología. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil es mucho más específico porque habla de falsedad ideológica y material. Y de acusación también. De acusación, que es la etapa correcta, ¿verdad? Mientras que en el Código Civil no habla de qué tipo de falsedad, simplemente acusado de falso, dice, nada más, ¿verdad? Entonces el Código Procesal es mucho más puntual, ¿verdad? Es mucho más puntual al establecer. Bueno, y además nos muestra la etapa penal, ¿verdad? Porque en el otro no habla, bueno, hay que entender que es el código de los años 60, me imagino que ha sido redactado conforme a la normativa penal de ese entonces, ¿verdad? Que ahora el Código Procesal Civil tiene que se basa en la normativa actual, ¿verdad? Muy bien, No hay diferencia, ¿verdad? no hay diferencia. Diferencias podríamos entender en normativa, en terminología. ¿Qué más? Aparte de la terminología. En el 1989 indica también como el incidente, sin embargo, los pacientes solamente como excepción. Como excepción, ¿verdad? Y en el 1200 como excepción Muy bien, porque excepción sabemos que solo se puede plantear al inicio, ¿verdad? Salvo que sean otras excepciones de carácter sobreviniente, como por ejemplo la excepción de prescripción, ¿verdad? Que esa se puede plantear en cualquier etapa del proceso. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cuál se debe aplicar? Si es que tenemos un documento falso que nos puede permitir suspender provisionalmente la ejecución de una sentencia. En realidad, ambos se pueden aplicar, ¿verdad? Ambos. Entonces, no es restringido que solo el del procesal civil o solo el Código Civil, sino ambos se pueden aplicar. Entonces, eso nos da la idea de que si tenemos un documento falso y hay prueba para demostrar ello, hemos iniciado un proceso penal, entonces, y ya estamos en la etapa de la acusación, ya nos puede servir para suspender provisionalmente la ejecución de una sentencia. Pero inclusive, aunque no hayamos iniciado el proceso penal, podríamos, por la vía civil, mediante un incidente, dice, ¿sí?, también plantear. La diferencia es que si solo lo hacemos con el incidente, ahí el juez tiene la discrecionalidad de poder decidir si corresponde o no suspender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice? Si se lo plantea por la vía civil, entonces el juez tendrá que analizar y podrá, en su caso, determinar si corresponde o no la suspensión.
Ahora, lo que no nos aclara mucho el código es qué pasa si yo no he iniciado la falsedad de un documento por la vía penal, si no lo he hecho mediante la vía civil. Por ejemplo, la nulidad de documento por falsedad del motivo y de la causa, por el instituto de la causa y del motivo. No estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de un proceso ordinario en la vía civil. ¿Eso será suficiente para pedir la suspensión? Aquí no dice la pena penal en materia penal. Claro. Entonces no nos menciona nada de materia civil. Entonces, ¿podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo, pero como incidente. Entonces, ahí el código nos dice, si quieres una suspensión efectiva de la sentencia, provisional de la sentencia, entonces tiene que ser por la vía penal, ¿verdad? Pero si solo tienes prueba en materia civil, entonces puedes plantearlo como incidente y el juez va a determinar si corresponde o no la suspensión. ¿Sí? Entonces, básicamente, a eso nos referimos cuando hemos hablado de las medidas provisionales. Medidas provisionales. Sí, dígame. Esta manera de ¿qué pruebas podría presentar el coaccionado en este caso? Dice, el documento es falso y tendrá que producir pruebas en la etapa incidental. ¿Qué elemento? Bueno, no creo que simplemente sea un incidente decir esto es falso. Supongo que se tiene que presentar prueba preconstituida y habría que ver qué tipo de documentación. Por ejemplo, si dice este documento, este testimonio de esta escritura pública es falsa y presenta una certificación de la notaría que dice que ese testimonio no corresponde al testimonio o a los testimonios emitidos por esa notaría, entonces con esa certificación ya podría iniciar, digamos, mediante un incidente civil, ¿verdad? Si es que está apresurado, ¿verdad? Porque la vía penal todavía tiene sus tiempos y su etapa, ¿no? No tiene que llegar a acusación. Tiene que llegar a acusación, entonces estamos hablando de meses para que suceda eso, ¿verdad? Entonces la vía civil, si bien es más rápida, pero tiene el inconveniente de que deja la discrecionalidad de la autoridad judicial, ¿verdad? Y puede ser una situación donde la base del documento, la base del proceso sea un testimonio de una notaría, se obtiene la certificación de la notaría y bueno, porque eso por supuesto una vez sucedió en el que supuestamente una persona había firmado un documento de préstamo de dinero y todo lo demás, fue a la notaría a querer sacar un segundo testimonio y ahí la notaría le emitió la certificación de que no, de ese testimonio no corresponde a esa notaría. Por ejemplo, era el testimonio 1330 y esa notaría solo había llegado a 2100 en ese año, ¿verdad? Entonces no correspondía a esa notaría ese testimonio. Y en base a esa certificación se planteó el incidente civil, ¿sí? Para determinar que ese documento era falso, ¿verdad? Doctor, ¿podría dar lugar a alguna discusión? Porque esta parte del minuto en la sección donde habla de documentos públicos. Hay una sección donde la sección habla de los documentos privados. Si nos vamos a la letra muerta, como habíamos dicho, en materia penal, podría suceder. Nos apegamos mucho a lo que dice la ley, la letra civil. No dice sobre documentos privados, tal vez como disposición general debería haber estado dispuesto, ¿no? Para que pueda. Claro, claro. Hay que entender a ver, ¿qué entendemos? El documento privado, ¿sí? El documento privado, bueno, eso es un acuerdo entre las partes donde simplemente se omiten determinadas formalidades para que surte efectos legales. En este caso, el documento privado ya tiene valor legal a sola firma de las partes, ¿verdad? Y si se quiere que tenga la misma fe que un documento público, ahí se incluye el reconocimiento de firmas y rúbricas. Por lo menos eso nos dice en 1297, que nos habla que el documento privado reconocido tendrá la misma fuerza que un documento público, etc. ¿Verdad? Entonces, ahí tendríamos que acudir a lo que dice el Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil no hace una distinción, ¿verdad?
El Código Procesal Civil no hace la distinción entre si es documento público o el documento privado. Simplemente habla de un documento que pueda tener facilidad ideológica o material. Entonces ya depende mucho de la astucia del abogado con qué norma quiere sustentar, ¿sí?, su medida provisional de suspensión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con las medidas provisionales que no tienen nada que ver con medidas cautelares, si nos damos cuenta. No tienen nada que ver con medidas cautelares, porque aquí estamos hablando de medidas anticipadas que la parte demandante o demandada puede solicitar en el transcurso del proceso que aún no se ha definido, ¿sí? Pero, como les había mencionado, el Código Procesal Civil nos está tratando estas medidas provisionales dentro del capítulo de las medidas cautelares, aunque en realidad no son medidas cautelares. Damos las medidas provisionales anticipadas en el artículo 316, que es algo que en mi criterio debería estar regulado más en la etapa de ejecución que en la etapa de las medidas cautelares, ¿sí? Pero se los ha incluido ahí. No sé cuál ha sido el criterio del legislador para incluirlas ahí, pero las ha incluido, ¿sí? Cuando es más creo que debería entenderse y desarrollarse estas medidas provisionales dentro de la etapa o dentro de los procesos, dentro del proceso de ejecución, más que de los cautelares. Eso en cuanto a las medidas provisionales. Ahora vamos a ver lo que son las medidas anticipadas. A ver, sin tener mayor diferencia que las medidas provisionales, las medidas anticipadas o de tutela anticipatoria buscan precautelar que los bienes afectados al proceso pierdan esa calidad que les permitiría, al pronunciarse en la sentencia definitiva, cubrir las obligaciones litigadas. Es decir, que un presupuesto esencial es que exista una certeza absoluta de que la solicitud del demandante será acogida. Es decir, que básicamente las medidas de tutela anticipada, ¿sí?, el acreedor está casi seguro de que va a tener una sentencia positiva a su favor y por tanto le pide al juez que anticipe la decisión, ¿sí?, que va a pronunciar, y que tome una medida ya anticipada, ¿sí?, porque se sabe que si se espera hasta el final, el bien sobre los cuales tendría que recaer la sentencia ya no van a servir. Ahí tenemos los casos, por ejemplo, de que tengo como garantía de una obligación determinados bienes tercereros, es decir, bienes que tienen una fecha de caducidad, ¿sí? Y si esperamos que termine el litigio, ¿verdad?, esos bienes ya van a estar caducados, esos alimentos. Entonces no va a servir de nada al final, porque ni siquiera se van a poder subastar y rematar. Entonces, en ese caso, yo puedo solicitar determinadas medidas anticipadas porque tengo la seguridad de que la sentencia, aun cuando falta tramitar el proceso, pero tengo la seguridad de que la sentencia va a ser a mi favor. Entonces, ahí le pido al juez que adelante determinadas decisiones en pos de precautelar ese derecho que tengo como demandante. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de las medidas anticipadas? Básicamente, que el bien a punto o el que el bien esté a punto o en peligro de perder la cualidad que lo hace valorable para efectos del proceso, se lo cambie por otro bien de igual o menor o mayor valor que no tenga el peligro de perder esa cualidad. Es decir, tengo dos alternativas: que el bien sobre el cual va a recaer la sentencia, ¿sí?, y que está a punto de perder esa cualidad que a mí me interesa, como por ejemplo que se caduque. Por ejemplo, si estamos hablando de bienes terceros, bienes que tienen una fecha de vencimiento, yo le puedo pedir al juez que de alguna manera
el demandado cambie ese bien, es decir, que ese bien que está a punto de vencerse se cambie por otro que tenga una vigencia más anticipada. O por último, decirle al juez, señor juez, esto está a punto de vencerse, lo remandaremos de una vez. ¿Sí? Aun cuando falta todavía que el proceso termine, pero lo remandaremos porque esto se va a vencer y ya no va a servir al final. Doctor, una consulta. Para la ejecución de estas medidas anticipadas, ¿es necesario prestar la nota cautela? Vamos a llegar ahí. Un momentito, vamos a llegar a eso. Segundo, ¿cuál es el segundo objetivo? Que el bien a punto o en peligro de perder la cualidad lo hace valorable para efectos del proceso, se ofrezca en subasta y remate para que el dinero quede en custodia hasta la ejecución de la sentencia definitiva. Entonces, en este caso es cambiar el bien que está a punto de perder esa cualidad, que se lo cambie por dinero. Es decir, no me estoy llevando ya el dinero, ¿sí? No me estoy llevando ya el dinero, sino que estamos diciendo, señor juez, hasta que usted tome la decisión, esto ya va a vencer. Entonces lo remataremos y el dinero que quede en custodia, ¿verdad? Porque el dinero no va a vencer. Entonces que quede en custodia y al final ya sabemos si me corresponde o no cobrarme ese dinero. Entonces, acá que estamos haciendo, no es que le estamos ya dando la razón al demandante, ¿sí? No es que ya le estamos diciendo llévese nomás ya los quintales o aquí está el dinero, llévese el dinero, no. Simplemente estamos pidiendo que exista esta medida anticipatoria que de alguna manera nos permita tener la seguridad de que el bien sobre el cual pretendo que recaiga la sentencia se vuelva inservible al final, ¿verdad? Entonces, en este caso, al no ser algo que se va a beneficiar directamente el demandado, porque no sabemos si él se lo va a llevar o no se lo va a llevar al final, entonces, en este caso no necesitamos una medida de contracautela, ¿sí? No necesitamos una medida de contracautela porque la medida de contracautela es cuando el demandado ya, de alguna manera, va a hacerse beneficiado, ¿sí?, de la ejecución de la sentencia provisional. En este caso, simplemente es un cambio, una medida anticipada que de alguna manera precautele el derecho del demandado, ¿sí? A ver, los casos que se aplicarían las medidas anticipadas contempladas en el 316.2 son los siguientes. Por ejemplo, tenemos en el Código Civil, tenemos el artículo 333 que nos dice cosas pasibles de pérdida o de guarda onerosa. Si las cosas consignadas corren el riesgo de perderse o deteriorarse o su guarda demanda gastos excesivos, el juez, a pedido del deudor, puede autorizar su venta en subasta pública, debiendo depositarse el precio, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? En este caso, estamos hablando de algo que puede perderse en el transcurso del proceso y el código permite que se pueda anticipar la venta de esto y se quede el dinero. Porque al final, si algo caduca, no le va a servir ni al demandado ni al demandante, porque ya venció, ¿verdad? Entonces no va a servirle a ninguno de los dos. Entonces lo que se hace es que si algo de alguna manera implica ya un gasto oneroso, demasiado oneroso, es decir, un gasto que implica demasiados gastos en su mantenimiento, o algo que está a punto de perderse, de deteriorarse o de caducarse, entonces se puede pedir anticipadamente la subasta. ¿Sí? ¿Hay ese pedido solo del deudor? Sí, solo a pedido del deudor. Bueno, el código solo nos habla del deudor, ¿verdad? Solo nos habla del deudor. Pero para la misma lógica se puede decir, señor juez, estos bienes terceros, por ejemplo, azúcar, harina, lo que sea, productos alimenticios sobre todo, está a punto de vencerse. Y si se vence, ¿quién es el que se perjudica? Ambos, porque igual si el demandado gana, igual no le va a servir. Si el demandante gana, igual no le va a servir. Entonces, en vez de que se pierda para ambos, es mejor que se venda y se consigne el dinero. ¿Okay? Doctor, esta medida se la puede presentar como dice como preparatoria de demanda, porque está dentro de las medidas cautelares, ¿no? Exactamente. Entonces,
básicamente estas medidas anticipadas, porque ese es el nombre correcto, medidas anticipadas, permiten de alguna manera que los bienes, resguardar los bienes sobre los cuales se va a recaer la sentencia, o de alguna manera precautelar que al final del litigio estos bienes sean inservibles. Esa medida la puede solicitar la persona, el deudor nada más. El código dice el deudor. ¿Claro? Tendría que ser una persona. Claro. Entonces, pero bajo la lógica de que lo que interesa es, ¿sí?, que no se eche a perder el bien, porque al fin y al cabo, como les dije, a ambos bien es perjudicarnos, porque si un bien se caduca, o sea, no le va a servir ni al demandante ni al demandado. Entonces, es mejor venderlo, y yo creo que bajo esa lógica cualquiera podría solicitarlo, ¿verdad? Aunque el código dice. Claro, por ejemplo, si el deudor es un comerciante que vende estos productos, ¿verdad?, y por un tema de embargo y etcétera no lo puede disponer, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces se va a caducar y no le va a servir a él, ¿verdad? Tampoco le va a servir al demandante. Entonces es mejor venderlo y cambiarlo por dinero, ¿verdad? Eso no se va a vender, pero no se va a perder. Entonces, bajo esa lógica, ambos podrían solicitar, aunque el código simplemente diga que no. Ahora, nos vamos también a otro ejemplo, el 1410, que acá nos habla de venta anticipada. ¿Y qué nos dice? Cuando la cosa dada en prenda se deteriora hasta temerse que será insuficiente para garantizar la deuda, el acreedor, con aviso previo al constituyente, puede pedir autorización judicial para vender la cosa, a menos que el deudor o el constituyente ofrezca garantía real que el juez considere satisfactoria. Entonces, acá también nos da esa posibilidad, pero dentro de un contrato de préstamo con garantía predaria, ¿verdad?, donde la prenda, de alguna manera, lo mismo, en la misma lógica, se tiene el temor de que se eche a perder, de que ya no sirva. Entonces ahí se le da dos opciones: o procedemos al remate anticipado y que quede el dinero en custodia, o se le pide al deudor que cambie, ¿sí? Es decir, muy bien, te libero tus quintales de harina, pero me puedes traer quintales de arroz, ¿verdad?, que tengan una vigencia más anticipada. Entonces ahí también se puede hacer esas medidas anticipadas. Después tenemos dentro del Código de Comercio lo que dice el 812 del Código de Comercio, y nos dice: cuando los bienes retenidos corran peligro de descomposición o de sufrir una disminución considerable de su valor por el transcurso del tiempo, el acreedor, previa autorización del juez, podrá proceder a su venta directa o mediante remate, ejerciendo el derecho de retención de la parte impaga y consignando a nombre del deudor el remanente si lo hubiera, ¿verdad? Entonces, acá nos habla no solo en el ámbito civil, sino también en el ámbito comercial que se puede hacer, ¿sí?, por eso. Ese es el 812 del Código de Comercio, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de esta medida Anticipada. sí, porque se operaron no sé cuántas toneladas de arroz. Se podía. Se hizo, pero la directora y el representante de todo el día, para ya había venido y otra vez se cumplía, teníamos todo a ver todo, entonces se puede hacer esto. Se puede hacer esto. Y es más, es que ahí entramos en la lógica, ¿no? ¿De qué te sirve? O sea, ¿qué obtienes negándote? O sea, ya es simplemente un capricho. Es como si el deudor dijera: no, que se eche a perder y así lo arruino al acreedor, no va a tener nada. Pero en realidad quienes arruinan son ambos, ¿verdad? Porque al final no le va a servir ni al deudor ni le va a servir al acreedor, ¿verdad? Pero a veces entramos en esa lógica revanchista y nos oponemos, o temas políticos que pueden tener ahí por medio, y no hacemos uso de esto que está reconociendo la norma, ¿ya? Y hay la posibilidad de hacerlo.
Pero bueno, estas son las medidas anticipadas que se pueden plantear. Como digo, estas medidas anticipadas aparentemente entrarían más dentro de procesos preliminares que dentro de una medida cautelar, ¿verdad? Entonces, las medidas provisionales son más de un proceso de ejecución que de un proceso cautelar, y las medidas anticipatorias son más de un proceso preliminar, ¿sí?, que de un proceso cautelar. Pero bueno, como hemos visto, el 316 los mantiene ahí dentro de las medidas cautelares. Muy bien. Vamos a dar, antes de pasar a esto, vamos a dar una lecturita al 316, ¿sí?, para entender el contenido de la norma. Medidas provisionales. Procesar. Medidas provisionales. Escuchamos. Medidas provisionales anticipadas. Párrafo primero. La autoridad judicial podrá disponer las medidas provisionales que correspondan o, en su caso, anticipar la realización de determinadas diligencias para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, un perjuicio grave o de difícil reparación, o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo. Muy bien, es decir, básicamente las medidas provisionales son medidas que de alguna manera, las provisionales y las anticipadas son medidas que buscan evitar un daño, ¿sí?, al demandante que tendría que esperar hasta el final del proceso. Entonces, por ejemplo, la medida cautelar, ¿cuál es su objetivo? Asegurar el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Mientras que las medidas provisionales y anticipadas no es asegurar el cumplimiento de la sentencia, es evitar un daño al demandante, ¿verdad? 2. Parágrafo 2. La autoridad judicial, a petición de parte o de oficio, también podrá disponer como medida provisional anticipada el remate de bienes que estuvieran embargados o que en general se encontraran sometidos a medidas cautelares, cualquiera que fuere la materia del proceso, y que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos entender. Acá el código los maneja como uno solo, como medidas provisionales y anticipadas, pero en realidad cada uno tiene sus características y tiene su propia funcionalidad en cuanto al proceso mismo, ¿sí? Y en mi criterio, las medidas provisionales deberían estar reguladas dentro de un proceso de ejecución, ¿verdad? Y las medidas anticipadas podrían estar reguladas dentro de las medidas o dentro de los procesos preliminares. Pero bueno, acá el código los ha puesto en un solo artículo, cuando en otras legislaciones, por ejemplo en la legislación argentina, tienen un capítulo entero de medidas provisionales y un capítulo entero de medidas anticipadas, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo hemos sintetizado y lo hemos puesto donde se ha podido. Muy bien. Pasamos a otro punto, que son los bienes inembargables, y entramos también a lo que es la contracautela. A ver, para que proceda la ejecución forzosa, es presupuesto necesario que el deudor cuente con un patrimonio ejecutable, es decir, que existe el suficiente activo posible para ser embargado y posterior subasta y remate. Lo que les decía, ¿podemos prestar a alguien sin garantía? No hay préstamo de dinero sin garantía, porque en el momento en el que el deudor asume la obligación, garantiza habidos y por haber, presentes y futuros, ¿verdad? Entonces no hay préstamo sin garantía. Pero si tú sabes que esa persona, el único o la única garantía que tiene es su ropa, porque ese es su patrimonio, ¿no? ¿Verdad? Es su ropa,
su cama, su copero y todo lo demás, entonces ya te estás dando cuenta de que eso no va a cubrir la obligación. ¿Verdad? Entonces, y aún así prestas, entonces es bajo el riesgo de que al final se incumple y no tengas sobre qué recaer. Porque hemos visto, ¿verdad? ¿Existe prisión por deudas? No. ¿Quién dice que no existe prisión por deudas? Ahora la Constitución, artículo 117. ¿La Constitución lo dice? ¿En qué artículo? 117, parágrafo. A ver, una lecturita, doctor, por favor. ¿Qué artículo? 117. Una persona puede Parágrafo tercero. Bien, ¿qué dice? No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas o obligaciones patrimoniales, excepto los casos establecidos por ley. Muy bien. Eso nos dice ahora la Constitución. Antes de la Constitución se podía entonces. ¿Puedes escribir? Porque el Código Civil no lo permitía, ¿verdad? Entonces, vemos que esto de la prisión por deudas no se puede efectivizar. ¿Por qué en el Código Civil si había la mesa de disposición? ¿Por qué cuando se aprobó la ley por la posición de la ESA, el pueblo no pueda agradecer al Estado por esa ley cuando ya había este contrato? Bueno, eso es desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de nuestros legisladores. ¿Qué les puede decir? Estamos hablando del año 94, ¿no? El código es de los años 70, que no conozcan desde los años 70, antes esa fecha era lógico, ¿no? Lógico, no se debe ser, pero es que es así, ¿verdad? Es así. Pues digo, yo doy también este curso en materia, en el diplomado de Derecho Procesal Civil, que les han obligado a cursar los jueces para la interpretación del código. Y les digo, muchos de los jueces no conocían las normas del Código Civil. Jueces, no estoy hablando de jueces nobles, jueces de años. Y una vez me enfrasqué, no en una pelea, pero sí en la discusión con un juez que me decía, no, el contrato anticrético es un contrato que así se hace, que así siempre se ha hecho y así siempre se va a hacer. ¿Verdad? Y yo decía, pero muéstreme, doctor, ¿dónde dice en el Código Civil, en la parte de los contratos, que es un contrato? No está ahí, está en otro lugar. ¿En qué lugar? En el libro quinto de las garantías. No está en el libro tercero, en el capítulo de las fuentes, ¿verdad? Pero no, o sea, era difícil hacer entender una persona ya muy mayor y que creía que el criterio era ese y que no importaba dónde estaba, pero era un contrato. Entonces, si nos encontramos gente así, que están metidas tanto en un criterio y que han juzgado toda su vida así, entonces no me sorprende que no sepan, no hayan sabido en ese entonces que el Código Civil prohibía eso. Este tema del contrato de anticresis, el marco de la libertad actual, suponiendo que el contrato es nominado, ¿no se podrá dar ese criterio? Pero es que no es un contrato innominado, está regulado en nuestro código, pero dentro de las garantías. Es lo mismo que dijéramos, ¿podemos hacer un contrato de hipoteca? ¿Un contrato de hipoteca? No, porque la hipoteca no es un contrato, es una garantía. ¿Verdad? Entonces, los innominados son aquellos contratos que no están regulados para nada dentro de la legislación y que por una necesidad de las partes se necesita regularlos o se necesita utilizarlos. ¿Verdad? Para eso utilizamos legislación comparada, qué sé yo. Pero el arquitecto sí está regulado. Doctor, en este tipo de contratos, doctor, en el objeto se pone la finalidad del objeto del contrato, la vivienda. O sea, el uso de la vivienda. Y como prestación, hago normalmente una así, que yo entrego la suma de tanto, Claro, se lo maneja
anticrético no solo es para viviendas, es también para locales comerciales, ¿sí? Para oficinas, para tiendas, para todo. O sea, no solo es para viviendas, ¿verdad? Ahora, es tan especial esta regulación del anticrético que inclusive el mismo código que nos dice que si yo he arrendado un bien productivo, ¿qué es un bien productivo? Un bien que me genera frutos. ¿Cuáles son los frutos? Pueden ser las ganancias que yo tengo de ese bien. Vamos a suponer, yo tengo un local comercial que no lo utilizo, para nada, ¿verdad? Pero bueno, quiero que en vez que sea ahí, quiero otorgarlo en anticrético, así, con esa mentalidad. Viene una persona y dice, yo quiero tomar ese local comercial, ¿cuánto está? Se lo doy vamos a poner $20,000, se lo doy ese contrato anticrético, ese local en anticrético, por 3 años. 3 años. Muy bien, me dan el dinero y yo dejo que tome posesión. A ese local le va muy bien, genera muchas ganancias, es decir, genera muchas ganancias. Inclusive en ganancias se puede decir que supera el monto de la actividad. Ahora, ¿será que como ha obtenido ese acreedor tantas ganancias de mi bien, yo digo, esas ganancias que usted ha obtenido y que usted se ha beneficiado de mi bien, que se descuenten del dinero que usted me ha dado? Es decir, le digo al acreedor, usted ha obtenido más de 20,000 en ganancias de mi local, ¿verdad? Entonces, esas ganancias que se descuenten, ¿sí? Que se descuenten de lo que yo tendría que devolver. ¿Se podría? ¿No? A ver, vamos a ver el Código Civil. A ver, escuchemos bien porque esto de los anticréticos es casi a diario que existe. Código 429. ¿Qué nos dice? A ver. Derecho a percibir los frutos. En el parágrafo por el contrato de las tesis, el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses, si son debidos, y después al capital. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué no? El acreedor tiene derecho. A ver. Vamos a ver. El acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble. ¿Quién es el acreedor? El que está en posesión del bien, ¿verdad? Entonces tiene derecho, si ha puesto un negocio y ese negocio es muy rentable, entonces tiene derecho a hacer suyos esos frutos, esas ganancias. Pero nos dice que esas ganancias tiene que imputarlos a los intereses. ¿Qué significa eso? Que si el deudor propietario del bien le debería pagar intereses, con esas ganancias se cubren los intereses. Inclusive si es muy fructífero, inclusive va a cubrir el capital. Se puede, eso dice la norma. Eso dice la norma, o sea, no me los estoy charlando yo, eso dice la norma. No sé, díganme ustedes, en la vida práctica se hace eso. Nadie, inclusive, yo he visto contratos donde dice, por el tipo de contrato se considera que no se genera intereses. ¿Por qué? Si es un contrato de préstamo. El anticrético es un contrato de préstamo. ¿Por qué no tendría que generar interés? Si el mismo código dice, se imputará a los intereses, dice. Por lo general, el contrato pone de que el capital del inmueble no cobrará intereses y el bien inmueble alquileres. No le entendí. En algunos contratos he leído de que por el capital anticrético no se cobrará intereses y por el uso del bien inmueble no cobrará alquileres. Oiga,
carro y lo divido. Vamos a suponer que tomo en anticrédito toda esta casa. ¿Sí? Tomo esta casa en anticrédito. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a ofrecer habitación por habitación en alquiler, en arrendamiento. ¿Sí? ¿Es posible hacer eso? No es subalquilar, porque así no es un alquiler, es un anticrédito. He tomado toda la casa, muy bien, pero no voy a habitarla nada. Lo único que voy a hacer, la voy a arreglar y voy a empezar a ofrecer en arrendamiento. Habitación por habitación, para quien se interese, para oficinas, para lo que sea. Pero dice en el contrato de A diferencia del arrendamiento, en el arrendamiento hay dos tipos de arrendamiento. Arrendamientos de libre contratación, que son de locales comerciales generalmente, y arrendamientos de fondos destinados a vivienda. Hay esa diferencia. En el arrendamiento no hay esa diferencia. Si ustedes se fijan, de 1429 al 1435, no hay diferencia entre viviendas y locales comerciales. La única diferencia que hacen es que generen frutos. Obviamente en vivienda no generas frutos. ¿Qué son los frutos? A ver, ¿quién nos dice qué son los frutos? El mismo Código Civil. Ya les he dicho, esta es la Biblia del derecho, pecadores. Nos vamos al artículo 84. Bueno, el artículo 83 y el artículo 84 nos habla de los frutos. Nos habla de frutos naturales, que son aquellos que nos generan la propia naturaleza del objeto, ¿verdad? Y los frutos civiles. ¿Qué son los frutos civiles? Nos dice los intereses de capital, el canon de arrendamiento. Entonces, ¿y qué nos dice el 1429? El acreedor tiene derecho a percibir los frutos, y frutos es canon de arrendamiento. Pero, doctor, depende del contrato de que elaboren entre las partes. De tal manera que el contrato solamente va destinado a la vivienda y no lo pueden alquilar o alquilar a una persona. Si es que las partes se ponen de acuerdo y colocan esa cláusula, excelente. Pero si ellos no saben, automáticamente los abogados, ¿qué hacemos? Usted sabe que el arquitecto no lo puede alquilar, no lo puede hacer. Entonces, muchas veces se basan en el asesoramiento del abogado. Y el abogado les dice, doctor o doctora, ¿será que yo puedo alquilar esto? No, por ley no se puede. Así les dice, no se puede. ¿Será que por el dinero que le estoy dando me tiene que pagar interés? No, el anticrético no genera intereses. Entonces, quien está cometiendo ahí un mal asesoramiento somos nosotros. ¿Verdad? Porque las partes no saben estas cosas. Los no son abogados, ellos no saben esto. Entonces, ¿en quién se basan? En los famosos modelitos de contratos. Porque las partes no saben de frutos, no saben de deudas, de estas cosas. Simplemente van y le consultan y el abogado se lo debe dar. Entonces el abogado tendría que conocer la verdadera magnitud de este tipo de acuerdos. ¿Qué implica? ¿Qué no implica? Y asesorar y decirle, usted puede tomar el anticrédito, pero también, si quiere, tiene derecho a arrendarlo, porque es parte de su derecho de obtener los frutos. Allí si el propietario dice, no doy la autorización para que arriende, el otro dice, ya no me interesa arrendar, entonces tiene que estar expresamente determinado. ¿Verdad? Tiene derecho a percibir intereses. ¿Han quedado? No quiero yo intereses, puede decir el deudor. El acreedor, no, a mí sí me interesa generar intereses, porque es un dinero que está ahí. Entonces, pero eso tiene que surgir de la voluntad de las partes, no de la imposición del abogado. Porque lo que muchas veces ha sucedido, en mi caso, ¿sí?, es que el abogado ya tiene preelaborados los contratos, con cláusulas preelaboradas, y simplemente hace el cambio de nombre, ¿verdad? Y las partes, como no saben, piensan que lo que está ahí es lo correcto, ¿verdad?
pero en realidad sabemos realmente lo que estamos haciendo conforme a la ley. Lo que la doctora quería decir, por ejemplo, el que le da la plata, el que recibe, no va a pagar intereses por ese dinero que está recibiendo. Y el que está quedándose con la casa no va a pagar al cliente, que es el contrato, por ejemplo, el contrato que elabora no es que dice que no van a tener, por ejemplo, ganancias, ¿no? Por el dinero, sino que el sujeto que agarra la plata no va a pagar el interés. Y el que está con la casa va a ser más de pagar al cliente, no va a hacer un contrato. A eso se refiere el autor. Bueno, es que no debemos confundir. Una cosa es el anticrético y otra cosa es el arrendamiento. Son dos cosas distintas. El arrendamiento es El arquitecto. el arrendamiento, estoy hablando en el sentido de que el que toma una casa en anticrético, sí puede arrendarla al mismo tiempo. Puede ser, ¿verdad? Puede serlo, porque es parte de los frutos a los que tiene derecho, ¿verdad? Y obviamente, si tomas un anticrético, no te pueden decir, te doy el anticrético y al mismo tiempo te cobro un alquiler. O se puede hacer eso, hacer el contrato mixto de anticrético y alquiler al mismo tiempo. Es decir, te doy un anticrético bajo, vamos a suponer de algo que vale $20,000, te doy en 5,000, pero también me vas a dar un arrendamiento, un canon de arrendamiento mensual. ¿Se puede hacer eso? Eso llaman creo, contratos mixtos. ¿Se puede? Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Nos vamos al 716 del Código Civil. Ya nos da la idea más o menos, ¿no? El parágrafo primero dice, no puede darse al mismo tiempo arrendamiento y anticrético muy urbano destinado a vivienda. Muy bien. Solo nos pone la limitante cuando va a ser destinado a vivienda. Pero si hablamos de locales comerciales, no pone ahí la limitante. ¿Sí? Continúe, parágrafo 2. La contravención o pareja la unidad de anticrético, debiendo el propietario constituir la suma recibida más el interés bancario comercial. Nuevamente nos habla de que el anticrético genera interés. Continúa. Y dice, a partir del día en que se recibió el dinero. Muy bien. ¿Y 3? 3. El arrendamiento subsiste sobre todo el punto entregado. Entero el arrendador, si ya lugar, puede pedirse ajuste del canon y obtener en la renta legal máxima establecida en el artículo anterior. Muy bien. Entonces, ¿se puede o no se puede? Se puede si es un bien no destinado a la vivienda. Pero si esa vivienda, el anticrético queda nulo y subsiste el arrendamiento. ¿Sí? ¿Y el anticrético genera o no genera interés? Genera. Doctor, lo que quiero la duda es en el caso de que estaba hablando tanto de ejemplos, que se agarra el interés de una casa y la alquila, está generando y ese alquiler que tuviera el acreedor de la casa, ¿puede descontarse de otro? Eso dice el 1429. Puede ir a cubrir los intereses, dice, pero si se ha pactado sin intereses, va a ir a cubrir el capital. Entonces, al final, por ejemplo, si se ha hecho un anticrético de muchos años, de 5 años, entonces, al final dice, usted ha tenido muchas ganancias con mi bien, así que hacemos cálculos y yo no le tengo que devolver
Pero todos los candados lo pueden poner en el contrato. Depende. Si son abogados del acreedor o si son abogados del deudor. Entonces, ¿qué le conviene si son abogados del deudor? ¿Poner candados? No. ¿Ya? No. O sea, aplicamos la ley. Pero si somos abogados del acreedor, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar cláusulas donde renuncie a los intereses, se pacte que sea un crédito sin intereses, se renuncie a descontarse de los frutos, ¿verdad? Que es consciente de que se va a tener frutos, pero se renuncia, etc. Pero eso tiene que estar, no se supone. Es que si no está, entonces se entiende que se puede. Un ejemplo podría ser una lo use en la clínica para depositar con trabajo. Otra vez, bueno, no estamos hablando de ganancias ilícitas, ¿no? Yo creo que tendrían que ser lícitas. Si no hay cláusula que dice que prohibido. Bueno, no creo que lo prohibido tenga que estar expresamente determinado. Yo creo que eso sí se entiende, ¿no? No es, si no coloco prohibido guardar contrabando, mercadería de narcotráfico, no creo que tengamos que distinguir. Eso yo creo que se entiende que no se puede hacer. Pero podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero eso depende de quién. La parte no le va a decir, colóqueme que no pueden contrabando. Eso ya tendría que partir de nosotros como asesores legales y decir, para resguardar su derecho, mejor colocaremos acá, ¿verdad? Porque en realidad, ¿quiénes son los que elaboran? Nosotros somos los que elaboramos, no las partes. Llegar el momento, por ejemplo, cuando uno entra en su persona, por ejemplo, droga en un inmueble, primero quiere se la vende, agarra el inmueble, pone un recinto y... Pero ahí lo podemos pelear si hemos hecho un contrato adecuado. Es decir, yo a esta persona le he dado en arrendamiento o le he dado en alquiler y claramente en una cláusula decía que el propietario no se hace responsable de las actuaciones ilícitas, pero eso tendríamos que colocarlo nosotros. Claro, nosotros. Si nosotros arrendamos, entonces un mueble se Me parece un poco porque el contrato de alquiler puede ser escrito, puede ser verbal, único o claro. En cambio, el arquitecto tienes que registrarlo. Tiene que ser escritura pública y aparte inscribirlo. Igual que la hipoteca. La hipoteca también tiene ese requisito de ser escritura pública y también debe ser inscrita. ¿Por qué? Porque son garantías y las garantías deben recaer en la columna B del bien, ¿verdad? Si hablamos de inmuebles. Entonces, es que hasta ahora nos cuesta entender que el anticrético no es una especie de arrendamiento de un solo pago, ¿verdad? Es una garantía de un contrato de préstamo. Entonces, hay que manejarlo en su magnitud, en cómo es, no como estamos acostumbrados a hacer. Pero lo que pasa es que nos enseñaron así, no nos enseñaron a interpretar. Bueno, por eso están haciendo una maestría, por eso están haciendo un posgrado y esto les va a servir. Y por eso nos damos cuenta de que no sabemos. Ahora vamos a ver que no sabemos. A ver, ¿el anticrético tiene plazo o no tiene plazo? ¿Cuál es el plazo? 5 años es lo máximo. A ver, vamos a ir primero por partes. Hay eso de el año voluntario y el año forzoso.
Eso no existe en nuestra legislación. Todo contrato es de carácter voluntario, no hay contratos forzosos. Solo en el ámbito del derecho administrativo y como se pacta con el Estado, es básicamente un contrato de adhesión de imposición. ¿Verdad? En materia civil son pocos los contratos de adhesión, generalmente son los de servicios. Pero después la mayoría son contratos de libre contratación, es decir, de libre discusión. ¿Vale? Entonces no hay contratos forzosos como tal. Dejarían de ser contratos porque tiene que ver la voluntad de contratar. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere con el año forzoso y el año voluntario? Básicamente es como si le estuvieran imponiendo a una de las partes renunciar a su derecho a poder deshacerse o rescindir, resolver el contrato cuando quiera. Entonces no se puede hacer eso, por lo menos no en arrendamiento. En anticrédito es un contrato de préstamo. Esto está supeditado a la devolución del dinero, no simplemente al deber, pero también tiene sus propias características. Entonces eso de año voluntario y año forzoso no está en nuestra legislación, no existe esa figura, pero lo aplicamos por costumbre. Claro, porque todo contrato sí es año forzoso y año voluntario, como si fuese una ley, hasta podemos inventarnos un artículo que diga eso, ¿verdad? Pero en realidad no lo dice. Ahora, ¿cuánto es el plazo que tiene el contrato de antítesis? Máximo. ¿O no tiene plazo? Máximo 5 años. ¿Y qué pasa si se pacta más de 5 años? Se vuelve a los 5 años. Entonces es máximo 5 años. ¿Sí? ¿O no? Sí, en mi criterio. No es su criterio. Confío en su criterio. ¿Ya? Conforme dice la norma. A ver, una vez lo digo. Es invisibilidad y violación de la antítesis. En este caso el parágrafo 2 directamente. Inciso 2. La antítesis no puede convenirse por un plazo superior a 5 años. Y si se pacta 8 mayor, él se reduce a dicho término. Entonces no se puede pactar más de 5 años. Tiene un plazo. Eso se puede renovar, pero bien. Claro, se puede hacer, no renovar. Renovar significa seguir pactando sobre lo ya pactado. Entonces tiene que ser un nuevo. Doctor, en la antítesis hay la reconducción tácita. No es reconducción tácita, no existe esa En figura. el arrendamiento. En el arrendamiento existe la reconducción tácita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si he pactado un arrendamiento por 5 años, vence los 5 años y sigo habitando, se entiende que hay una reconducción tácita. Por otros 5 años, Es como si estuvieran renovando el contrato. a ver, ahí existe la figura de la reconducción tácita, nos dice el código. Pero vence los 5 años y sigo habitando. ¿Se entiende que sea reconducido por otros 5 años? No, pero si es reconducción tácita quiere decir que no se ha pactado nada, que sigo habitando y me siguen cobrando. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por otros 5 años? Sin hacer el contrato. Por eso es la reconducción tácita, si no sería reconducción expresa, si se necesitará nuevamente un contrato. ¿Verdad? Si es tácita, quiere decir que el arrendatario sigue evitando y el arrendador sigue cobrando. Pero ¿por cuánto tiempo es la reconducción? ¿Por el mismo plazo? ¿Por el mismo plazo? Del mismo contrato de que está en Porque se está reconstruyendo el documento que se ha hecho. Una vez que todo tenía el mismo tiempo. Entonces, por otros 5 años se entiende que se ha reconducido. Al menos por entender de esa manera. No. Se reconduce por el periodo del cobro del arrendamiento. Si es cada mes, se entiende que se reconduce por ese mes. Nada más. Nos estamos pasando, estamos hablando de cautelares, estamos hablando de obedece la fecha del contrato, ¿a quién se perjudica? No creo que nadie se perjudica, si
Si a mí me gusta que sea mi arrendatario, porque me paga mensual. Ah, en el anticrédito. En el tema del anticrédito. ¿Qué pasa si vence el plazo? Entonces es como cualquier otra obligación. ¿Qué sucede al vencimiento del plazo? Se tiene que devolver el inmueble, se tiene que devolver la garantía y se tiene que devolver el préstamo, el dinero. ¿Verdad? Ahora, otra duda que también surge en la práctica es ¿quién se hace cargo de pagar los impuestos anuales del inmueble? ¿El propietario o el anticrecista? Debería ser anticrecista, pero es. Debería ser anticrecista, pero A ver, ¿qué dice? ¿Quién tiene que pagar? Es el propietario. No, 1434 obligaciones del acreedor anticrecista. Dice: 1. El acreedor, si no se ha acordado otra cosa, está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Entonces es el anticrecista el que tiene que pagar los impuestos y cargas anuales. No es que en la realidad, porque ellos no saben, nosotros les asesoramos, hermano. Porque las partes no saben, nosotros les decimos, no, por ley tiene que pagar la propietario, hermano. O sea, que se le puede ejecutar a la persona que yo pido a la persona que viene de buena plata, se puede ejecutar para un impuesto mensual. Se puede ejecutar que lo puedo obligar a que pague. Bueno, si no se han dispuesto a otra cosa, dicen que es responsabilidad. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Tendré que devolver menos que voy a descontar de los impuestos, ¿no? Si es obligación. ¿Qué persona daría eso? Si yo como anticrecista no quiero ver lo que A ver, ahí entramos ya en una controversia, que es como el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿Quién sale? ¿Yo salgo del inmueble y después me devuelven, o primero me devuelven y después salgo? Primero me devuelven, para que se devuelva la casa. Yo creo que el mismo año se devuelven para lo que se A ver, vamos a ver qué dice. ¿Quiere que? 1431, a ver, ¿qué dice? 31. derechos que confiere al acreedor. ¿Sí? Dice, la anticresis confiere al acreedor el derecho de retención y de preferencia según lo dispuesto en el 1393. A ver. 1435, parágrafo 3, ahí está más claro. 1435, parágrafo 3. ¿Qué dice? El anticrecista tiene derecho de retención, es decir, no me salgo mientras no sea satisfecho en su crédito. Entonces, ¿qué significa? Primero me devuelve y después salgo. Y el plazo para salir otro. No hay plazo. ¿Eso dónde tendría que constar? El plazo. El contrato. Ahí entramos nosotros. Pues hay que poner en el contrato el tiempo que usted tiene que pagar el impuesto. Si no dice eso. No. El código dice que es obligación del anticrecista. Salvo pacto en contrario. Salvo que en el contrato diga el propietario va a correr o van a correr a 50%. Pero si no se ha mencionado absolutamente nada, por ley se entiende que el anticrecista que está habitando es el que tiene que pagar. En ese caso no se pone esa cláusula. En caso no pusiera. En caso de que no se pusiera, se entiende que es el anticrecista. ¿Qué pusiera eso? Es mejor no ponerla entonces. Pues depende, si eres abogado del propietario o si eres abogado del anticrecista. Es que jugamos el doble rol, ¿verdad? Jugamos el doble rol. ¿Verdad? Ahora, si eres abogado neutral, tienes que decirle todo lo que dice la ley a ambas partes y que ellos tomen la decisión.
embargo dejó cierto tiempo y lo dejó porque la otra persona no cumplió con darle la condición de la vivienda. Se cumple el plazo y pide la devolución del dinero, pero no está ocupando los inmuebles. Esto ya lo vimos creo, en la primera clase, ¿verdad? El contrato anticrético se cumple o se efectiviza cuando se pacta, se firma la escritura pública o cuando el acreedor toma posesión efectiva del bien. Cuando toma posesión o cuando se firma. Cuando toma Entonces, si se efectiviza cuando toma posesión y en el caso que plantea el doctor no ha tomado posesión, entonces en realidad el contrato anticrético no ha nacido a la vida jurídica. Entonces no tenemos por qué esperar tanto tiempo, ¿verdad? En este caso no he tomado posesión, no he entrado por X o Z motivo, entonces ya me he cansado de esperar, no puedo esperar los 5 años, entonces puedo pedir inmediatamente la devolución. ¿Verdad? Y eso de cuando se toma efectivamente posesión, ¿está en la norma o es algo de posesión? Debería A ver, nos vamos al 1400, parágrafo 2. ¿400, 1400, parágrafo 2? ¿Qué dice? La desposesión del constituyente, así como la toma de posesión por el acreedor o por el tercero, deben ser efectivas y notorias. 1400, parágrafo 2. Que cuando nazca la vida jurídica, el acreedor tiene que tomar una posesión efectiva y notoria, es decir, tiene que haber posesión real del bien. Si no, no nace a la vida jurídica. Entonces, está ahí, ¿no? Lo que preguntaba en este caso, es un caso maravilloso de que se realiza el documento, se entrega el dinero, no entrega el dinero de la posesión y se cansa de pedir, por último le dicen no te voy a entregar, ya No, bueno, como cualquier obligación, como cualquier deuda, si a ti para prestarte el dinero tú has prometido dar una garantía porque tienes la garantía y no te dan la garantía, ¿qué sucede? Aun cuando hayas pactado todo un plazo, vamos a suponer los 5 años, pero a los 2 años no te entregan y ya te has cansado de esperar, entonces puedes cobrar inmediatamente, ¿verdad? Aun cuando sean 5 años. ¿Sí? Es decir, te han prometido dar una garantía y no te han dado. ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces tú como acreedor tienes derecho a exigir inmediatamente la devolución del dinero. ¿Dónde está eso? En el 315 del Código Civil. A ver, lo que, bueno, eso se maneja más en materia bancaria, pero también es aplicable en este caso. ¿Cómo puedo expresar cómo que eso? ¿Qué clase de deuda debe expresar? Pero si es un préstamo de dinero, No, yo si va a pagar los 5 años de impuestos, ¿cómo lo debe dar para que? no lo ejecuto. las que había prometido. En consecuencia, el acreedor puede pedir inmediatamente el cumplimiento de la obligación. Esa es la respuesta. Ay, no, queremos aceptar. Eso es de la práctica, ¿verdad? Eso es lo que vemos día a día. Pero hay que conocer bien nuestra norma, ¿sí? Hay que conocer nuestra norma. Y bueno, lo que les decía la primera clase, ¿no? Este tema del procesal, de la maestría del procesal civil, está bien, pero tiene que tener una base sólida del derecho civil para eso, porque el
procesal solo nos enseña la forma de aplicación de las normas del Código Civil. Entonces, necesariamente, por eso estoy haciendo yo estas dos cosas al mismo tiempo, para que sepamos, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a lo nuestro, si no lo vamos a entender. Esto también es importante, la inembargabilidad de los bienes, ¿verdad? La inembargabilidad, porque ¿se acuerdan? En 1335 nos decía que todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros del deudor, ¿sí?, constituyen la garantía general de los acreedores. Pero el 1335 nos dice se exceptúan los bienes inembargables, y se ratifica eso en el 1336, ¿verdad? ¿Qué nos dice? A ver, nuevamente leemos el 1335. Derecho de garantía general de los acreedores. Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que sean obligados personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Muy bien, ¿y el 1336? Bienes inembargables, revisión. Son inembargables los bienes expresamente señalados en el Código de Procedimiento Civil y en las leyes especiales. Muy bien, entonces, básicamente, no obstante que el 1335 y el 1465 disponen que la garantía general de todo acreedor es la totalidad de sus bienes del deudor y que estos pueden ser sometidos al trámite y subasta y remate para cubrir la obligación, empero el mismo código en la parte final del 1335 y el artículo 1336 ha introducido una categoría de bienes inembargables, ¿sí?, que no pueden ser sometidos al mencionado trámite. Con relación a este tema de por qué hay esta categoría de bienes inembargables, el autor argentino Aldo Bacre, en este su libro, que yo les recomiendo que si quieren profundizar el tema de medidas cautelares, adquiéranlo, es muy buen libro. Aldo Bacre, ¿sí?, que habla de las medidas cautelares. Obviamente es en base a la legislación argentina, pero es muy buen libro, les recomiendo. Y dice, ¿cuál es el origen o cuál es la naturaleza de los bienes inembargables? Dice, se ha reconocido al deudor el derecho de preservar de toda injerencia de sus acreedores aquellos bienes que le son necesarios para la subsistencia material y moral de sí mismos y de su familia, así como para llevar una vida digna y mínimamente decorosa. Entonces, el listado de bienes inembargables es un listado que nos permite, de acuerdo a la doctrina, mantener una vida digna y decorosa del deudor y de su familia, ¿verdad? Entonces, por eso existen los bienes inembargables. Sin embargo, la categoría de inembargables tiene que estar expresamente determinada por la ley. La ley es la que define qué bienes se tienen que considerar como inembargables, ¿sí? Entonces, los bienes inembargables se encuentran descritos en el artículo 318 del Código Civil, listado del Código Procesal Civil, listado que no ha sufrido mayores modificaciones con referencia a su predecesor del Código de Procedimiento Civil, salvo algunas diferencias puntuales. Vamos a ir viendo. Esto me interesa saber por qué. Porque lastimosamente en muchos códigos, ¿sí?, en muchos códigos, se ha cometido un error de impresión y hay fallas en el listado de bienes inembargables. A ver, nos vamos a ir al 318 del Código Procesal Civil. A ver, todos identifiquen el 318 del Código Procesal Civil. Del Código Procesal Civil. 318. Ahí tenemos la lista de bienes inembargables. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos bienes se encuentran descritos? 8. ¿Todos están con 8? Yo tengo 4. Ahí está. 4. Dice 4. ¿Cuántos tiene? 8. ¿Acá? 8.
ese es el problema. Hay partes del Código Procesal Civil que estos códigos, sobre todo los pequeños, nos han suprimido. Hay artículos que están incompletos o han sido suprimidos por estos códigos pequeños. Entonces, no hay necesidad. ¿Cuántos tenemos? ¿Les han robado cuántos? Entonces hay errores y hay que tener mucho cuidado de donde se adquiere. ¿Sí? Les muestro otro error que hay en los códigos. Vamos a ver. En realidad son 8, no son 4, por si acaso. Vamos a ir bien. Nos vamos a otro error también que hay en los códigos. A ver, ¿cuántas excepciones hay en su código? 11. ¿Cuántos numerales? ¿Del 1 al cuánto? 5. Estos fueron de 11. Habla de 11 excepciones, pero en este código grande habla de 12, está incluido el 5. No hay el 5 aquí. Hay que revisar la base. A ver, de acuerdo a la Gaceta Oficial, la numeración es hasta el 12, solo que se han comido el 5. Pero así está en la Gaceta. Entonces, ¿qué problema hay? Si alguien dice, o pongo la excepción del 128, inciso 5, no hay. Pero en los códigos pequeñitos sí hay el 5. Y el editor de esos códigos se ha dado a la tarea de legislar y renumerar. ¿Verdad? Ha renumerado las excepciones. Y puede generar confusión porque puede decir, mi código sí tiene el inciso 5. Porque en los códigos pequeños que están del 1 al 11, sí hay el inciso 5. Y yo puedo poner el inciso 5, esta excepción. Y en realidad no hay. Entonces ahí a uno le hacen meter la pata. No existe el 5, entonces para efectos legales, excepción número 5 no existe. No existe el 5. En realidad el 5, ¿qué excepción llegaría a ser? En la excepción número 5 de los que están enumerados del 1 al 11, ¿cuál sería? ¿Qué excepción sería? Y eso en realidad, ¿cuál es? La 6. Entonces, ese error también tenemos y, bueno, lastimosamente eso puede acarrear problemas, porque nosotros compramos nuestro codiguito, planteamos nuestra excepción, el inciso 5 y en realidad esa no existe. Yo, el abogado de la otra parte, contesto esa excepción, ha planteado una excepción que no está en nuestra legislación con esa numeración. Ahora, si el juez es también tan confiado en comprarse sus codiguitos, Sí, otro. bueno, volvemos entonces al 318. En realidad son 8 bienes inembargables, ¿no? Este listado de bienes inembargables, obviamente, son aquellos que salen del ámbito de la posibilidad de aplicarles medidas cautelares. Sin embargo, no es tan así. Mucha gente dice, no, los bienes inembargables no se pueden embargar por ningún motivo. No es tanto así. Hay que leer bien la normativa y hay que entender la verdadera magnitud de esos bienes inembargables. Por ejemplo, ¿qué modificaciones ha habido conforme a lo que planteaba el Código de Procedimiento Civil? Primero, se modifica el criterio de embargabilidad del 20% del sueldo salario del trabajador
por el de su inembargabilidad total, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado. Empero se mantiene esa excepción en obligaciones de asistencia familiar. En el procedimiento civil, el sueldo salario se podía embargar hasta el 20%. De acuerdo al Código Procesal Civil, no puede embargarse, y eso tiene correlación con la Constitución Política del Estado. El artículo 48, parágrafo 4 de la Constitución nos habla de la inembargabilidad de los sueldos y salarios. ¿Sí? Sin embargo, el Código de Familia coloca la excepción cuando se trata de temas de asistencia familiar. Muy bien. 2. Se excluyen de la inembargabilidad los animales y productos agrícolas indispensables para el sustento del deudor y su familia, que antes se encontraba en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, en el Código de Procesal Civil se ha excluido de la inembargabilidad los animales y productos agrícolas indispensables para el sustento del deudor y su familia. Ahora eso es embargado. 3. Se introduce la excepción a la inembargabilidad de los instrumentos de trabajo del deudor, puesto que serían embargables cuando estos hayan sido motivo de contrato de prenda o los hayan adquirido mediante crédito de compra. Es decir, antes los instrumentos de trabajo eran inembargables, pero si esos instrumentos de trabajo yo voluntariamente los he dado en garantía prendaria o los he sacado mediante crédito, a crédito, entonces sí pueden ser embargados. Entonces eso también ha cambiado. Se excluye al patrimonio familiar, pasa a estar expresamente regulado por el Código de las Familias, y el instrumental de fábricas de establecimientos comerciales y talleres, ahora regulado por el 317 del Código Procesal Civil. ¿Sí? Entonces, no es que el patrimonio familiar ya es embargable, sino que ya no se lo contempla en el Procesal Civil y se lo contempla directamente en el Código de las Familias. ¿Sí? Y porque antes estaba en el procedimiento civil. Y sobre el tema de instrumental de fábricas, establecimientos comerciales y talleres, ha pasado a ser regulado por el 317 del Código Procesal Civil. Se excluye expresamente a los bienes del servicio público del Estado, municipios, universidades, incluyéndose el inciso abierto a todos los demás casos establecidos por la ley. ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué se excluye? Directamente porque la Constitución ya los considera inembargables, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de regularlos en el Código Procesal Civil. Entonces por eso ya no se los considera en ese listado del 318. Y bueno, y aparte el Código incluye un inciso abierto que nos dice en todos los demás casos establecidos en la ley. Es decir, si existen otras normas u otras leyes que deciden establecer bienes inembargables, bueno, ingresarían en esa categoría. Muy bien. Doctor, ¿tenemos? Todo bien. Doctor, una pregunta aquí. Necesito necesariamente el catre, lo que sería el armazón, o solo el colchón sería inembargable. Porque si tengo una de esas camas con techito, estilo Luis XVI, eso no puedo decir que es inembargable, ¿no? El colchón sería inembargable, pero la cama y el catre, el armazón, yo creo que sí puede estar inembargable, ¿no? El presidente. La cocina, ¿podemos vivir sin cocina? El refrigerador, bueno, yo creo que aquí se deteriora más fácilmente pero si nos vamos a Oruro, a Potosí, yo creo que eso subsiste afuera. El menaje, ollas, sartenes, platos, cubiertos, todo eso es menaje. ¿Qué son los bienes suntuarios? ¿Qué son bienes suntuarios? Son bienes de lujo. Por ejemplo, si tienes una de esas arañas enormes en tu sala, que no sé
Bueno, puedes dejar el foco, ¿no? La araña, lo puedes llevar, son 20 cuadros, son de lujo. ¿Cuadros? Los cuadros son necesarios, no podemos vivir sin nuestros cuadros. Entonces, habría que determinar ahí, ¿no? Depende mucho del tipo de familia que es, cuántos son los miembros, etcétera, ¿no? Que sean los necesarios para sobrevivir. Pero inclusive hasta eso tiene su excepción, como dice el mismo código, ¿verdad? Dice, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa. Entonces, si es de alquileres, yo puedo retener todo del inquilino. ¿Sí? Puedo retener todo. Ahí no hay bienes sin embargar. Si el inquilino me debe por alquileres y no me paga, yo puedo solicitar todo, hasta los bienes que aquí no se pueden considerar indispensables. Hasta eso. Lo mandamos chuto hacia la casa. Doctor, un caso, había una demanda justamente de una inquilina que no pagaba, ¿no? Pues la dueña lo demandó y pero lo recurrieron porque judicial todas las cosas. Iniciaron una demanda penal, o sea, que estaba violando el derecho de la familia, que no tenían dónde dormir y dónde estar. Produjo otra demanda. Bueno, hay una sentencia constitucional que habla de esto, ¿verdad? Del resguardo de las familias. Pero es que esa sentencia es en base al Código de Procedimiento Civil. Y el Código de Procedimiento Civil también señalaba que eran inviolables los bienes. Y no había ese salvo, ¿verdad? Pero ahora el Código Procesal Civil coloca ese salvo, ¿verdad? Entonces, si la deuda proviene, vamos a suponer que todo lo que son bienes indispensables para mi familia lo he sacado a crédito, se puede embargar, eso dice el código. Si proviene de deudas, si la embargabilidad proviene de deudas de alquileres, se puede embargar, ¿verdad? Entonces, ahí está en la norma, está permitido, por eso hay ese salvo. Pero solo en alquileres de temas de vivienda, no hablo nada de locales comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, en un restaurante, esas cosas, no se podría retener instrumentales de trabajo. ¿Okay? Muy bien. A ver, ¿qué más? Los libros relativos a la actividad laboral del deudor, es decir, nuestros códigos quedan a salvo, nuestros libros. Por ejemplo, el inciso 6 también hay un error de redacción. ¿Sí? ¿Qué dice el inciso 6? Los que tenemos estos códigos grandes. Es 318, inciso 6. Dice dice artículos. Los que tenemos estos grandes no dice artículos. Dice acts, como si fuesen los artículos de un código. El 318, inciso 6. Vaya que no tiene ni 6. Y ese está correcto. Bueno, con excepción del 5, ¿no? Que es ese error, pero eso ya viene desde el proyecto de la aprobación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado de dónde compramos nuestra normativa. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es la contracautela, modificación y recurso. A ver, según Ramiro Podetti, ¿qué es la contracautela? La contracautela se trata de una medida cautelar especialísima porque está destinada a garantizar el resarcimiento de eventuales daños derivados de la ejecución de una medida cautelar ante la eventualidad de que la pretensión principal sea
declarada infundada. Por eso, la contracautela es la garantía de garantías, ¿sí? Y cautela de decisiones cautelares. ¿Qué es la contracautela? Si la medida cautelar beneficia al demandante, la medida de contracautela beneficia al demandado. ¿Verdad? Entonces, básicamente, la contracautela es la cautela de la cautela. ¿Verdad? Entonces, eso es en caso de que la demanda principal sea rechazada, sea declarada infundada. Entonces, para el pago de eventuales daños y perjuicios, ahí tiene la contracautela. Ahora, la contracautela puede ser de diferentes tipos, dice este autor, Ramiro Podella. ¿Cuáles son? Puede ser una contracautela juratoria. ¿Qué significa eso? Que yo me busco un garante personal y ese garante personal va a responder por mí cuando yo ejecute las medidas cautelares. ¿Sí? Entonces, básicamente, es un tercero que va a responder por mí cuando yo ejecute las medidas cautelares. A eso llamamos contracautela juratoria. Tenemos la contracautela real, cuando... Un ejemplo dentro de la... Contracautela juratoria. Por eso, yo no tengo bienes, no tengo dinero, ¿verdad? Yo no tengo, pero yo tengo que ejecutar una medida cautelar. Entonces yo traigo un tercero y ese tercero jura con garantía personal, es decir, con todos sus bienes habidos y por haber presentes y futuros. Por eso, a eso se llama fianza o garantía juratoria, ¿sí? Contracautela juratoria. Y ese tercero jura que va a garantizar, va a contracautelar con todos sus bienes habidos y por haber, que en caso de que la demanda principal sea rechazada, que él se hace cargo de todos los daños y perjuicios que se le causan al demandado. ¿Sí? Esa es la juratoria, que sería la personal, digamos. ¿Sí? La contracautela real es cuando doy un bien o doy en dinero, ¿sí? Lo que generalmente se hace. Doy bien o doy dinero para que garantizar el eventual daño y perjuicios. O la personal, que es la que principalmente asume el deudor, ¿sí? No un tercero, el deudor. El deudor se garantiza personalmente con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros, que responderá en el caso de eventuales daños y perjuicios. Disculpe, la real, ¿en qué consistiría la real? En dar un bien o en dar dinero en concreto, una suma determinada, vamos a suponer $10,000, un bien en concreto, un lote de terreno de 500 metros cuadrados, etc. ¿Perdón? El real. Por eso, el acreedor, ¿sí? El acreedor va a dar un bien o va a dar el dinero para garantizar que en caso de que su demanda sea rechazada va a pagar con eso los daños y perjuicios, ¿sí? Y la personal es cuando el mismo acreedor, con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros, ¿sí? Y la juratoria es cuando un tercero, ¿sí? Un tercero por el acreedor es el que va a poner ese juratorio. Por eso, cuando doy un lote de terreno, doy dinero, por eso. Vamos a suponer, quiero anotar preventivamente un inmueble, pero me dice, como contracautela usted tiene que dar dinero, vamos a suponer $20,000, ¿sí? Y una vez que deposite esos $20,000, recién va a poder anotar preventivamente, embargar, va a poder hacer la prohibición de innovar y contratar, recién, una vez que dé esa garantía. O si no tiene dinero, puede dar un bien, ¿verdad? En garantía. Entonces, básicamente, esa es la contracautela. Es básicamente las garantías que el demandante acreedor tiene que dar para poder efectivizar las medidas cautelares. ¿Sí? ¿Cualquiera de esas tres se puede? Esto no, esta es la clasificación, los tipos. No estoy diciendo que eso está en el código. Estos son los tipos de garantías. Doctor, ¿cómo se podría aplicar en la cautela personal? El acreedor lo hace acreditando sus bienes, un memorial, bueno, esta es la clasificación que nos da Ramiro Podetti. Ramiro Podetti es uruguayo, entonces me imagino que en el Uruguay se permiten este tipo de clasificaciones, ¿verdad? Pero esto es una clasificación doctrinal que nos hace. No estoy diciendo que se aplique esto en nuestra legislación.
Esta es una clasificación doctrinal, ¿verdad? Ahora mismo vamos a ver, ¿sí?, cómo se hace. Ahora, en cuanto a la modificación de la contracautela, el autor argentino Aldo Bacre señala que la resolución que ordena la contracautela no causa estado, así como las medidas cautelares, es decir, tanto la contracautela como las cautelares son flexibles, se pueden modificar, se pueden ampliar, se pueden disminuir, se pueden suprimir, es decir, no son definitivas. En cualquier momento pueden ser modificadas, porque ambas son medidas cautelares. Tanto las medidas cautelares como la contracautela son flexibles. ¿Sí? Muy bien, ahora, la contracautela recién en el Código Procesal Civil. ¿Sí? Recién vamos a entrar a nuestra legislación. Ahora, en cuanto a las medidas cautelares, el Código Procesal Civil brinda una perspectiva diferente, ya que se tiene por regla la contracautela juratoria, que como ya lo estudiamos, refiere simplemente a que el peticionante hace responsable de todos los daños y perjuicios que pudieran ocurrir por la desestimación del proceso principal. Se tiene como excepción la exigencia de la contracautela en la medida cautelar de intervención judicial. La exposición de motivos del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? Que básicamente suficiente es que el deudor asuma personalmente la responsabilidad. Es decir, no se le pide una garantía real. Suficiente que él diga, yo prometo hacerme cargo de los daños y perjuicios. Entonces, básicamente se queda en una juratoria con una personal. ¿Sí? Juro que yo me voy a hacer cargo de todos los daños y perjuicios. Eso significa que, de acuerdo a 1335, el deudor o el acreedor que está haciendo uso de la medida cautelar está garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros. Ya no se le exige una garantía de tipo real como sucedía en el Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil, para que el demandante acreedor pueda ejecutar una medida cautelar, se le solicitaba contracautela, es decir, de tipo real, o dinero o un bien específico. Ese criterio ya ha cambiado con el Código Procesal Civil. Se ha desechado la contracautela real y se ha cambiado con la contracautela juratoria y personal. Es decir, suficiente la palabra del deudor o del acreedor, perdón, del demandante, para que se otorgue la medida cautelar. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué ese cambio de criterio? La exposición de motivos del Código Procesal Civil justifica este cambio diciendo lo siguiente: la Comisión ha visto por conveniente apartarse de la doctrina moderna y del derecho comparado vigente en la de otros países. En otros países más bien se ha endurecido este tema de la contracautela. Inclusive en otros países, por ejemplo, si tú quieres ejecutar una casa, o por ejemplo quieres anotar preventivamente una casa de $10,000 o de $100,000, por ejemplo, tú tienes que dar o los 100,000 o una casa en garantía del mismo valor, ¿verdad? En otros países se ha endurecido este tema de la contracautela. Y en nuestra legislación más bien se ha flexibilizado y justifica la exposición de motivos del Código Procesal Civil, justifica esto diciendo que la Comisión ha visto por conveniente apartarse de la doctrina moderna y del derecho comparado vigente en otros países, partiendo del criterio de hacer viable la adopción de medidas cautelares sin necesidad de contracautela, salvo el caso de la intervención judicial, que por su gravedad requiere de una garantía que asegure los posibles daños que se pueda ocasionar al titular del patrimonio sujeto a administración especial. Con esta medida se busca diferenciar al litigante de escasos recursos, que generalmente es la víctima de la retardación de justicia y de la conducta maliciosa de la parte adversa. Sí, literal, está en la exposición de motivos, ¿verdad? Entonces, es por eso que ahora, con el Código Procesal Civil, uno puede pedir las medidas cautelares sin necesidad de trasladarse o de prestar fianza de contracautela, ¿sí? Cosa que era prácticamente imposible con el Código Procesal de Procedimiento Civil. ¿Sí? Los que litigan ya hace muchos años atrás recordarán de que para solicitar una notación preventiva o una medida cautelar era una regla la contracautela. ¿Sí? Si no dabas el monto que el juez determinaba para la contracautela, no podías ejecutar la medida cautelar.
Sí. ¿Podemos salir? Doctor, y en el Sí. caso de ejecución de sentencia, de proseguir al remate de los bienes que existe un uso de apelación, ¿nos pide la contracautela? No. Ahí estamos entrando en la ejecución provisional, ¿verdad? En la ejecución provisional de la sentencia. Entonces no estamos entrando en una medida cautelar, estamos entrando en las medidas provisionales. ¿Verdad? Hemos visto medidas provisionales y anticipadas. Ahí sí se exige, ¿verdad? Una garantía que por sí en el recurso de apelación se modifique, ¿verdad? Y ahí sí se puede ejecutar las medidas cautelares, pero se necesita una garantía, ¿verdad? Precisamente eso vamos a ver. ¿Sí? Cuando volvamos del break.